Bueno, pues buenos días a todos de nuevo. Un gusto, iba a decir verles, pero la verdad es que no estoy viendo muchas caras, pero bueno, un gusto saber que están por ahí con seguridad y, en fin, que siguen interesados en el curso. Tenemos por delante ya es la antepenúltima sesión estábamos ayer pues analizando, voy a compartir con ustedes la presentación, analizando este modelo de decisión, los distintos modelos de decisión, fundamentalmente decisión judicial, vinculados a las teorías legalistas del derecho y a las teorías principialistas como el neoconstitucionalismo o el postpositivismo. Creo, en fin, poder decir que, bueno, estábamos presentando una formulación alternativa a la común, no contradictoria con ella, pero sí alternativa, otra manera de presentar, de enfocar este problema entre los partidarios de un modelo de derecho basado en reglas y los partidarios de un modelo de derecho basado en principios. Siempre añadir un punto de vista al que es común, al que es dominante, pues resulta enriquecedor, ¿no? A veces pues ilumina aspectos de un problema que quedaban palidecidos, que no eran evidentes en el tratamiento habitual y, bueno, en otras ocasiones pues ayuda a mejorar el conocimiento de esas cuestiones que sí son evidentes, pero que al ser observadas desde un punto de vista distinto, pues en fin, se observan con una perspicacia mayor, con una profundidad mayor. Si yo no recuerdo mal, ayer habíamos analizado este caso intentando ilustrar desde un punto de vista práctico cuáles son los puntos de fricción, las cuestiones sobre las que debaten principialistas y legalistas. Y si no me falla la memoria, pues había un par de sugerencias que quedaron pendientes de formulación por parte no sé si eran Sergio y Jesús, que ayer al final de la clase pues dijeron que se las reservaban para hoy y que querían hacer alguna aportación. Así que vamos a comenzar escuchándolos a ellos y que nos compartan esa reflexión que les suscitaba la sesión de ayer. No sé si están por ahí. Pues pudiera ser que no se hubiesen incorporado. Bueno, pudiera ser que no se hubiesen incorporado, confiemos en que lo hagan en breve y que quieran compartir con nosotros esa reflexión que quedó pendiente de la sesión de ayer. Voy a insistirles en algo en lo que ayer, a lo que ya me refería ayer, pero que quedaba quizá planteado de un modo, bueno, quedó planteado de manera un tanto precipitada, y es esta propuesta que yo les hago de entender eh, cuál es el modelo de decisión judicial vinculado al legalismo y al principialismo. Vimos que tanto el legalismo como, o sea, la teoría del derecho de los partidarios de las reglas, los ius positivistas. Tanto el legalismo como el principialismo tenían podían expresarse de dos formas. Hay un legalismo extremo, hay un legalismo fuerte, hay también un principialismo fuerte y hay un legalismo moderado, legalismo presuntivo, a veces se le denomina también, y en el otro extremo, pues hay un
principialismo débil también. Entonces, bueno, estos 4 planteamientos agrupados en bloques de 2, por así decirlo, pues están también asociados a modelos de decisión judicial. Un legalista fuerte, que como les dije ayer, pues bueno, es un tipo de jurista, o sea, esta es una teoría que, por así decirlo, no cuenta con muchos partidarios, a mí no me consta nadie que la suscribiese, pero un legalista fuerte que se pronunciase sobre el modo de afrontar este reto, de resolver este caso, lo que nos diría es que las reglas son incondicionales, son determinantes, no están sujetas a excepciones implícitas, no hay digamos, pues ninguna condicionalidad en su contenido. Si ordenan hacer algo, si prohíben hacer algo, el deber del juez, que es un operador jurídico importante, el deber del juez es decidir conforme a la regla. Y si no decidiera conforme a la regla, pues estaría incumpliendo y puede ser que gravemente sus obligaciones profesionales, incluso desde un punto de vista conceptual, podríamos señalarlo diciendo que ha ignorado el derecho, que ha dejado de actuar como juez, en fin, que podrá seguir pues portando los atributos o recibiendo los emolumentos que correspondan a estos cargos públicos, pero que conceptualmente pues no se estaría comportando propiamente como un juez, porque juez es aquel que decide exclusivamente, de ahí lo de positivismo fuerte o excluyente. Juez es el que decide exclusivamente en función de las reglas dispuestas. Si la regla es que está prohibido a los menores de edad donar sus órganos, el juez, en este caso, debía haber dictado una sentencia en la que hubiese establecido que la donación de esta madre menor de edad de un trocito de hígado a su hija enferma está prohibida por el derecho y, bueno, pues en consecuencia, de alguna manera, en un sentido jurídico, es decir, jurídicamente, pues tendría que haber de algún modo tomado todas las medidas necesarias para lograr que este hecho no se hubiese producido. Eso es digamos, lo único que el juez jurídicamente podría haber hecho. Si hubiese hecho cualquier otra cosa, pues habría exhibido, habría hecho gala de su desprecio al derecho, habría ignorado las normas vigentes y habría tomado una decisión puramente moral, en este caso guiada por su moral personal. El legalista débil, por el contrario, tiene una concepción del derecho matizadamente distinta a la anterior. Para él, las reglas, las leyes son razones para decidir en un sentido determinado, son razones que un juez debe seguir, es decir, debe adoptar como las guías de su decisión, las determinantes de su decisión, incluso si está convencido de que la decisión que adopta no es la mejor desde el punto de vista de pues, las justificaciones de las leyes, o la mejor desde el punto de vista de principios constitucionales muy abstractos, muy indeterminados. Incluso en esos casos el juez debe decidir conforme a las reglas, conforme a las leyes, salvo que se encuentre con una situación pues absolutamente excepcional, absolutamente extraordinaria, en la que pues fuese manifiestamente improcedente, inconveniente, incluso absurdo, decidir estrictamente conforme a las reglas dispuestas. Este podría ser uno de esos casos difíciles, casos dificilísimos,
en los que la solución, la decisión conforme a la ley, produce resultados que nos parecen inasumibles, nos parecen absurdos, en un sentido general, inasumibles desde un punto de vista ético. Digamos, empeñarse en que una determinación legal se cumpla y asumir como coste de esa determinación pues la muerte de un bebé no parece razonable, ¿de acuerdo? Entonces, en estos supuestos, el llamado positivismo presuntivo, legalismo presuntivo, es decir, el legalismo débil, en estos supuestos el legalismo débil, de alguna manera, digamos, deja la puerta abierta a que el juez pueda pues ignorar la solución reglada y tomar una decisión que desde un punto de vista material, es decir, su contenido, pues no sea tan inconveniente, tan absurda, tan inasumible. Claro, alguien podría decir, bueno, esto se diferencia poco, por así decirlo, del planteamiento principialista, ¿no? El planteamiento principialista dice que las reglas solo son vinculantes cuando la decisión que se sigue de ellas es una decisión asumible, es una decisión correcta desde el punto de vista de los principios, de la Constitución, de los derechos que refiere la Constitución, de los valores a los que el ordenamiento jurídico está vinculado, y que cuando esa decisión no es correcta, conforme a esos derechos, conforme a esos principios, conforme a esos valores, pues el juez tiene que tomar la que considere que es la decisión correcta. El juez tiene que maximizar el sentido, digamos, la eficacia de principios, valores y derechos constitucionales, el juez principialista. Y si para maximizar, es decir, para tomar una decisión respetuosa con los derechos constitucionales, pues tiene que ignorar una regla legal, pues debe hacerlo, debe hacerlo. La diferencia entre el legalismo presuntivo, el legalismo débil y el principialismo, sea el fuerte o el débil, las diferencias son muchas, son muchas. Digamos, por ejemplo, en primer lugar está la naturaleza de ese debe, ¿no? He dicho, si el juez cree que la decisión que se sigue de la ley no es la más favorable a los derechos de la Constitución, debe decidir según los derechos, debe decidir según los principios, debe derrotar, debe ignorar la regla, debe ignorar la ley. Ese debe, para el principialista, es un debe jurídico. Es decir, el principialista dice que el juez jurídicamente tiene el deber de derrotar a las reglas si la solución que se sigue de ellas no es la mejor desde el punto de vista de la Constitución o de los derechos constitucionales. El legalismo, dice el juez, en esos casos, debe ignorar las reglas, pero ese debe para el legalista no es, digamos, un debe jurídico, sino que es un debe moral, es un debe moral. La diferencia entre el positivismo presuntivo, legalismo presuntivo y el principialismo, la primera diferencia es esa. La naturaleza del deber del juez de derrotar a las reglas, ¿no? Entre el legalismo presuntivo y el legalismo fuerte, en este supuesto, el legalismo fuerte también decía el juez debe derrotar ignorar a las reglas si no puede asumir la decisión que de ellas se sigue. La diferencia, por así decirlo, en este caso está en el carácter que uno y otro atribuyen a las reglas. Para un legalista fuerte, las reglas son incondicionales en todo caso. En todo caso. Para el legalismo débil es suficiente, digamos, las reglas son razones, es decir, normas que ejercen presión sobre los jueces. Pero esa presión no es necesario que sea determinante. Quiero decir, volvemos al caso Noara. Si yo soy el juez que tiene que resolver este caso y yo en la soledad de mi despacho, reflexionando sobre el asunto, llego a la conclusión de que no voy a permitir en modo alguno que muera un bebé en fin, pues
a cambio de aplicar una norma, ¿no? Es decir, no voy a dar lugar a eso. Y digo, bueno, voy a decidir de otra manera que para que la vida del bebé se salve, voy a decir que por alguna razón, digamos, el trasplante pues, puede llevarse a efecto. Si yo soy un legalista fuerte, yo, por así decirlo, consideraré que cualquier decisión que no sea la solución reglada es una decisión moral, digamos, que pone de manifiesto que he ignorado totalmente la regla. El legalista débil no llega a esa conclusión. Dice, bueno, el juez tampoco estaría ignorando la regla si decide de otro modo que moralmente considera preferible, siempre y cuando las reglas vigentes ejerzan una cierta presión sobre el juez. Es decir, en un caso como este, esa presión que ejerce la regla por así decirlo, no es suficiente. El juez, si es un legalista débil, tendría que sentirse presionado por la ley, por la disposición legal que prohíbe los trasplantes, las donaciones de órganos de menores de edad. Tiene que sentirse presionado por esa norma. Tiene que sentir que la ley, de alguna manera, intenta determinar su decisión. Pero esa presión, digamos, no es una presión absoluta. En ciertos casos muy extremos, en ciertos casos muy acuciantes, como este, esa presión puede resultar vencida pues, por una razón más poderosa. ¿Habría ignorado el juez la regla? El legalista fuerte diría que sí, porque la regla quería imponerse, digamos, y si no se impone en su plenitud, pues es que ha sido completamente derrotada. Y el legalista débil diría que, bueno, la regla ejercía presión, las reglas ejercen presión sobre sus destinatarios, intentan que decidan en un sentido determinado, el que las reglas establecen, pero esa presión no es absoluta. Las reglas no son derrotadas si ejercen alguna presión sobre mí, de manera que yo necesite una razón muy fuerte, en un sentido contrario, para vencerla. Si en un caso distinto a este, no se me ocurre ahora cómo podría ser, no sé, si en un caso distinto a este, les voy a intentar explicar esta idea con el ejemplo que pone Frederick Schauer, este jurista al que ya nos hemos referido en alguna ocasión. Él dice, supongamos que una persona, sería una regla que se da a sí misma, ¿no? Es una especie de regla moral. Supongamos que una persona se comprueba que viajar si no me equivoco en el ejemplo que él pone, se refiere a Francia. Dice, viajar a Francia es mucho más barato es normalmente más barato que viajar a Italia. Y entonces dice, bueno, siempre viajaré a Francia, ¿no? Siempre viajaré a Francia. Dice, es una regla que se impone a sí mismo. Dice, bueno, para que esa regla, digamos, sea tal, no es necesario, digamos, que siempre viaje a Francia, es decir, que la respete siempre. Digamos, podría, por ejemplo, en alguna ocasión, bueno, pues encontrar una oferta tan atractiva referida a otro destino, quizás al que había descartado inicialmente, que le lleve a razonar del siguiente modo, es decir, bueno, normalmente siempre viajo a Francia porque por regla, ¿no? Una regla que yo me he impuesto a mí mismo, pues sé que obtengo una relación calidad-precio y disfruto en mis vacaciones más de lo que he hecho en experiencias en otros países. Dice, bueno, normalmente siempre viajo a Francia, no tomo en consideración ofertas de viajes a otros destinos que son ligeramente más económicas que las ofertas de viaje a Francia. Dice, pero claro, si tengo conocimiento de una oferta que es muchísimo más económica, es una ganga, es decir, pues bueno, yo puedo decir que en ese caso, digamos,
voy a ignorar mi propia regla y voy a viajar a ese otro destino. ¿Quiere eso decir que esta norma que esta persona se había dado a sí misma no es una regla? No, sí es una regla, sí es una regla. Lo que ocurre, por así decirlo, es que esa regla pues ejerce presión solo en algunos casos. Es decir, cuando la diferencia de precio entre un destino y otro es, digamos, pues de un 15 o un 20%, no me molesto en entrar en detalle y ver qué es lo que me están ofreciendo a un precio más barato, sino que por un 20% de diferencia yo viajo a Francia, porque siempre que he ido allí he estado a gusto y lo he pasado bien, sigo la regla. ¿De acuerdo? Pero claro, si la diferencia de precio es del 60 o del 70%, pues en este caso, por así decirlo, la presión que ofrece la alternativa sí es lo suficientemente grande como para derrotar a la regla. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el razonamiento del legalista presuntivo. Así es como razonaría el legalista presuntivo. Normalmente sigue las reglas porque se siente presionado por ellas, cree que debe decidir conforme a ellas, salvo que una presión de un principio moral, como en este caso, en un sentido contrario, sea tan fuerte que venza a la determinación contenida en la regla. Otra, por así decirlo, diferencia importante, en este caso, entre el legalismo y el principialismo a la hora de resolver este asunto y de comprobar cuál es su modelo de decisión judicial, es lo que comentábamos ayer también al final de la clase. El principialista, cuando decide en un sentido contra legem, en este caso, el juez principialista que dice el derecho no puede consentir que un bebé muera para ver cómo se aplica una de sus normas, ¿no? Esto no tiene ninguna lógica, ningún sentido jurídico. Jurídicamente no puedo tolerar esa solución. Jurídicamente la solución tiene que ser otra. Voy a autorizar el trasplante pues haciendo referencias a la integridad física del menor, a la integridad moral de la madre, al libre desarrollo de la personalidad, a lo que sea. Cuando el principialista decide de esa manera o comprueba que se ha decidido de esa manera, el principialista observa el derecho, por así decirlo, aplicándose de una manera correcta, de una manera propia. Es decir, considera que es así como debe ser. Es decir, que ahí no está sucediendo nada lamentable, que ahí no está sucediendo nada cuestionable, nada que debiera suscitar nuestra inquietud, sino que el derecho de alguna manera habría probado, habría demostrado en casos como este, cuando el juez decide, digamos, libremente, ¿no? Habría demostrado que funciona de una manera correcta y que impide que en su nombre, en el nombre del derecho, pues se adopten decisiones moralmente muy cuestionables, como sería la de dejar morir a un bebé para que se aplique la ley. El principialista lo ve así y el legalista, sin embargo, el legalista débil, en un caso como este, diría, bueno, si el juez comprueba, por así decirlo, que aplicar la regla por la que se siente presionado tiene un coste moral demasiado elevado y cree que no merece la pena asumirlo, que es intolerable dejar morir a un bebé para poder salir del juzgado diciendo hoy he aplicado la ley en todas las sentencias que he dictado. Es decir, si el juez se encuentra en una situación como esta, bueno, pues el juez, digamos, debe decidir moralmente, ¿no? Debe decidir moralmente, pero debe decidir moralmente, digamos, asumiendo, consciente de que está causando un daño al Estado de Derecho, al principio de legalidad. El juez que consciente, sabedor de que hay una norma que prohíbe los trasplantes a menores de edad, autoriza un trasplante a un menor de edad para que no muera un bebé,
toma esa decisión y asume personalmente su coste. Y el coste es pues que se ha tomado una decisión contra legem, que no se ha aplicado la ley. El juez legalista está convencido de que eso está mal en general, por así decirlo, y en este caso concreto también. Lo que ocurre es que no está lo suficientemente mal, digamos, como para vencer a la presión que ejerce en sentido contrario el principio alternativo, ¿no? al que nos hemos referido, el de no dejar morir al bebé. Entonces, el juez legalista se avergüenza de su decisión. El juez principialista se siente orgulloso de la decisión adoptada, la presenta como una decisión ejemplar. Dice, mirad, qué maravilloso es el derecho, porque recordemos que para el juez principialista el derecho tiene esa doble cara, normas vinculantes y por otra parte pues esa pretensión de justicia, ¿no? El juez principialista dice, mirad qué maravilloso es el derecho, que contiene mecanismos, principios, la ponderación, etc. Contiene mecanismos que impiden que en su nombre se tomen decisiones injustas, intolerables, insoportables, como sería la decisión de dejar morir a un bebé. Mirad qué maravilloso es el derecho que me habilita a mí como juez, así lo concibo yo, claro, el juez, me habilita como juez a ignorar la ley cuando comprobamos que las consecuencias morales de su aplicación no son aceptables, no son asumibles, cuando estamos seguros de que hay una alternativa mejor, pues encontramos la forma de fundar esa alternativa jurídicamente, haciendo referencia pues, a los derechos de la Constitución, si estamos en un Estado constitucional, a los valores del ordenamiento, etc. Eso es lo que piensa el juez legalista, ¿no? El juez legalista, el juez principialista, perdón, eso es lo que piensa el juez principialista, ¿no? Se enorgullecería de su decisión, la presentaría como una decisión plenamente jurídica, y en su lugar el juez legalista, digamos, se avergonzaría de la decisión porque sabe que no es la decisión correcta jurídicamente hablando, y sabe que decidir en ese caso, digamos, pues tiene un coste, causa un daño al Estado de Derecho, pero que es un daño asumible, soportable, digamos, porque si lo hubiéramos querido evitar, tendríamos que haber dejado morir al bebé. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esa es la diferencia fundamental. Hay otra importante, digamos, el principialista está convencido de que, en cierta manera, está implícito en lo que acabo de decirles, ¿no? De que su criterio de decisión es jurídico. El legalista está convencido de que en ese supuesto ha decidido moralmente. No cree tampoco haber ignorado el derecho en su totalidad porque ha notado su presión, la presión del derecho. Ha tenido que ser un caso muy extremo, ¿no? Ha tenido que ser un caso muy extremo el caso que tenía entre manos para ignorar esta norma, ¿no? En fin, estoy intentando pensar en algún supuesto que pudiera ser un poco más esclarecedor. Digamos, que un juez legalista presuntivo, legalista débil, digamos, en casos en los que la decisión que se sigue de la ley no es la mejor que él considera disponible, pero tampoco es excesivamente grave, tampoco es excesivamente, no causa un daño insoportable, ¿no? Bueno, en estos casos el juez aplicaría la ley, ¿no? Aunque él estaría convencido de que la solución mejor es otra, ¿no? Pensemos en un asunto penal, pensemos en un asunto, pues digo yo, no sé, tráfico de drogas, una cuestión de poca entidad, sin muchas ramificaciones de violencias ni nada por el estilo. Bueno, pues supongamos que la legislación penal, por algún, quizá no sabemos, por algún problema con el modo en que está redactada,
pues apunta en la dirección de considerar penalmente responsables de ciertas acciones relativamente intrascendentes, pues a unos individuos, ¿no? Que no sé, a lo mejor pues, son detenidos con una pequeña cantidad de droga, no excesivamente significativa, ¿no? Entonces, el juez, si es un legalista débil, bueno, pues no sé, a lo mejor piensa que sería mejor que eso no estuviera, no estuviera penado, no considera que esa sea una conducta lesiva, no cree que se vulnere lo suficiente el principio de lesividad, ¿no? Característico del derecho penal. Entonces, bueno, si yo tuviese competencia para decidir según mi propio criterio este caso, yo absolvería a este señor, ¿no? Porque no me parece que haya hecho nada reprobable en un sentido, ¿de acuerdo? Pero bueno, pero él considera que debe plegar su criterio al criterio legalmente establecido. Es decir, si el legislador ha dicho que esas conductas están prohibidas, lo que en cierta manera quería el legislador es que el juez no se arrogara el poder de decidir cuándo el contenido de las normas es conveniente e inconveniente. No sé si recordarán el caso del prohibida la entrada de perros en el restaurante. Si yo digo prohibida la entrada de perros en el restaurante, mi regla, mi orden, digamos, tiene dos sentidos, ¿no? Por una parte, lo que establece, lo que determina, lo que supone para los clientes, y por otra parte, lo que le estoy diciendo a los camareros es que quién entra en el restaurante lo decido yo y no ellos, ¿no? Es decir, si ellos, los meseros, se atribuyeran a sí mismos la competencia para decidir qué perros entran y qué perros no, en función de si creen que van a molestar o no, pues estarían de alguna manera minando mi autoridad, ¿no? Cuando yo dispongo una regla es para que se cumpla, no para que quien está llamado a aplicarla valore si su aplicación es conveniente o no en el caso. Es decir, la regla tiene el doble sentido, digamos, de producir unos efectos sobre sus destinatarios últimos y de limitar la discrecionalidad de quienes han de aplicarla. ¿De acuerdo? Bueno, esa limitación de la discrecionalidad tiene que producirse. Si esa limitación de la discrecionalidad no se produce, si el juez abre el código aplicable, lee su contenido y no se siente nada, en modo alguno, impresionado ni motivado a decidir en un sentido determinado por las leyes, pues entonces es que sería un particularista, sería un principialista. La ley para él no tiene valor, ¿no? No, la ley para un juez legalista tiene que tener un peso, tiene que tener un valor, digamos, y el valor es que le priva de poder decidir discrecionalmente. Quizá sea absurdo prohibir a este cliente ciego la entrada con el perro guía en el restaurante, pero es que cuando hay una prohibición de entrada de perros, digamos, entre otros efectos de esa norma, está el que quien ha de aplicarla no puede valorar qué es absurdo y qué no lo es, porque eso pues ya es un trabajo que ha llevado a cabo el legislador que está en la regla. Salvo, volvemos al tema del legalismo presuntivo, casos absolutamente extremos. El planteamiento particularista fuerte, ya lo vimos ayer, el juez es un particularista o el juez del principialismo fuerte, es el juez que considera que su deber como juez, o sea, su deber judicial, jurídico, es siempre decidir lo mejor según pues, valores, principios o derechos con los que él considera, a los que él considera que el ordenamiento jurídico está vinculado y él sometido. El juez decide lo mejor en cada caso. Y el hecho de que en un caso parecido anterior se hubiese tomado una determinada decisión, pues para él no tiene ninguna relevancia especial. Es decir, ese era un caso, ¿de acuerdo? Y este caso, pues es otro caso distinto. El hecho de que haya una ley que se refiere a una familia de casos con los que el caso que yo estoy resolviendo tiene alguna relación, porque, bueno, parece, volvemos al caso de Noara, que aquí sí creo que nos vale,
El hecho de que haya una ley que se refiere a las donaciones de menores de edad y dice, están prohibidas, ese hecho, la existencia de la ley, para un juez particularista, no tiene ningún peso. Esto no es relevante. Yo tengo que resolver el caso al que me estoy enfrentando, y el caso al que me estoy enfrentando es el caso de una menor de edad que quiere salvar la vida de su hija. Y aquí la mejor decisión, y en eso está todo el mundo, parece que de acuerdo, pues es la decisión de permitir el trasplante para que la niña no fallezca. ¿De acuerdo? Y ya está. Y esa es la decisión que hay que adoptar. Esa es la decisión jurídicamente correcta. Esa es la decisión correcta en derecho. Y la ley ahí pues, no ejerce ninguna presión. Es decir, comprueba uno la ley y dice, bueno, no, esta ley es que se refiere a un caso distinto que no tiene una característica que tiene este, y es que la menor es la única donante disponible y por tanto la única persona que puede salvar la vida de un bebé. Como esa característica no está en la ley, pues la ignoro, ¿de acuerdo? Entonces, es un particularista. No se siente persuadido, no se siente movido, motivado por las leyes, ni mucho ni poco, quiero decir, no son relevantes. El particularista sensible a las reglas, que sería el juez del principialismo débil, sí es consciente de que el hecho de que algo esté ordenado, el hecho de que algo esté regulado, digamos, pues tiene que tener un cierto peso, tiene que tener como un peso extra, ¿no? Es decir, si la ley dice prohibido a los menores de edad donar sus órganos, bueno, pues esa prohibición hay que tomarla en consideración, y hay que tomar en consideración el hecho de que viene establecida en una ley, ¿de acuerdo? Pero ese peso que le atribuimos es un peso que puede fácilmente ser superado por pues, alguna consideración que apunte en sentido contrario, en este caso, evitar la muerte del bebé, ¿de acuerdo? Luego, Alexi, por ejemplo, sería un principialista débil, ¿no? Alexi dice cuando hay una oposición, un conflicto entre una norma legal y un principio, dice pues, bueno, hay que ponderar, ¿no? Y entre otros factores, en la fórmula del peso, ¿no? Dentro de la parte del cociente, por así decirlo, que apunta a aplicar la norma, hay que incluir el hecho de que hay un principio formal que dice las leyes deben respetarse. Las leyes deben respetarse y la ley, en este caso, digamos, dice prohíbase a los menores de edad donar sus órganos, ¿no? Pues bueno, pues yo sumo las dos cosas. La prohibición me parece que tiene un peso determinado. El hecho de que las leyes deban aplicarse tiene también un determinado peso. Y luego está el otro principio, el principio que está en competencia con el anterior, con el que tengo que ponderar, pues que tiene que pesar más que la razón para aplicar la norma y la razón que tenemos para aplicar las leyes. Y si efectivamente pesa más que las dos cosas juntas, la solución jurídica sería aplicar ese principio moral. ¿De acuerdo? Entonces así solucionaría este juez la ponderación. Esto lo convierte en un principialista sensible a las reglas. El legalista, la diferencia con el legalista débil, como ya les he explicado, es que la solución para el legalista débil, esa solución siempre sería una solución moral, una solución lamentable y una solución que no queda juridificada por el hecho de demostrarse la mejor en un caso concreto. Bueno, no sé si si me habrán seguido, si hay alguna duda, alguna cuestión, si se han incorporado ya los intervinientes que tenían pendientes sus presentaciones de la clase de ayer. Yo contaba con que lo hicieran y bueno, y poder, porque me imaginaba el sentido de las interpretaciones, poder ilustrar un poco estas ideas que son quizás un tanto abstractas
por referencias a lo que ellos dijesen, pero veo que no es el caso. Bueno, no sé si recordarán también que en nuestra última clase presencial en México les invité a que encontrasen o a que, bueno, dedicasen unos minutos a pensar en alguna decisión judicial de alguna corte, de algún tribunal de su país o de otro, en fin, alguna que les resultara llamativa, vistosa, interesante por alguna razón, con la que pudiéramos ilustrar las diferencias entre la concepción del derecho del principialismo, la concepción de derecho del legalismo, la concepción, el modelo de decisión judicial vinculado al principialismo y al legalismo. No sé si alguien lo habrá hecho. Ayer es que empezamos a tratar el tema y se acabó el tiempo y se me pasó recordarles esto, pero igual alguno se acordó durante el fin de semana de cumplimentar esta tarea, por así decirlo. Bueno, hoy me están saboteando. Ah, sí, bien. Bueno, Fabián, por favor. Hola maestro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escucha bien ahí? Sí, en estas clases que hemos estado escuchando estas diferencias, a mí se me han venido a la mente por lo menos tres decisiones que han sido relevantes aquí en el propio tribunal. Una de ellas es, por ejemplo, cuando se calificó la validez de la elección de la gubernatura del estado de Michoacán, en la que Eh, se pedía la nulidad de la elección, entre otras cuestiones, por la intervención del crimen organizado. Al final del día, se validó la elección y se consideró que sí hubo intervención del crimen en diversos municipios, pero que no fue determinante. Este criterio de determinancia es un criterio ya que tiene mucho tiempo en la materia y que es un criterio que, dependiendo del contexto de cada caso, muchas veces se tiene que definir sobre las pruebas que existen. Es decir, básicamente consiste en que si la irregularidad que está demostrada es de la entidad suficiente como para poder concluir que fue la causa del triunfo, ¿no? De, y por lo menos ha habido dos aspectos, una que se ha denominado, disculpe, cualitativa, que es numérica y que en muchas situaciones es fácil de tener por acreditada, y una que ha sido cualitativa, que es cuando no existen elementos numéricos o cuantificables, pero que se considera que la irregularidad es de tal entidad que resulta suficiente. En esta misma línea, eh, hace algunos procesos electorales recientes, existió un partido político en el que durante el periodo de veda o de reflexión que se le llama aquí, 3 días antes de la jornada, difundió propaganda electoral a través de redes sociales, de los llamados influencers, y igualmente en una primera instancia se decretó la nulidad de la elección de una elección de diputación federal y finalmente en instancia terminal se revocó otra vez sobre la base de la determinancia, porque no existían elementos para eh, saber de qué manera esta propaganda electoral difundida en un periodo prohibido había resultado determinante para el resultado de la elección. Y finalmente, otro ejemplo que se me vino también con todas estas reflexiones que usted nos ha estado exponiendo, es un caso también relativamente reciente donde eh, existe una regla en la normativa electoral en el país en la que se establece que si los partidos políticos no rinden su informe, en este caso de precampaña, es decir, de sus elecciones primarias, sus informes de gastos,
La consecuencia, la consecuencia automática y la única prevista en la ley es que se le negará el registro de la candidatura a quien haya obtenido el triunfo en las primarias, por el simple hecho de por no haber rendido su informe de gastos en su contienda interna. Y bueno, pareciera una regla muy tajante y muy clara, muy literal, pero que generó muchísima controversia eh, porque al final del día, este, pues obviamente se ordenó negar diversas candidaturas derivadas de decisiones internas del partido, en este caso, y no hubo mayor interpretación. Entonces, bueno, sí, espero que sean de utilidad. Muchas gracias, profesor. Sí, gracias, Fabián. Sí, Ramón, dime. Sí, muchas gracias, querido doctor. Bueno, también retomando un poquito el comentario que hace mi querido magistrado Fabián Trinidad, hay tres casos que a mí me llaman mucho la atención también que resolvió la quinta circunscripción, en el Ramón, cual creo que se aplica también este... ¿me Sí, permites, Ramón? Sí. Te digo, es que ¿te parece si hago una pequeña acotación a sí, Fabián? claro, Es que luego, si no, profesor, sí, los casos, claro, ustedes los conocen, veo que están muy familiarizados con ellos, pero yo no con todos. Y entonces, si te parece, que hago sí, un breve comentario al segundo que comentaba y te doy inmediatamente la palabra y vemos los tuyos. ¿De acuerdo? Fabián, gracias por las referencias. Me ha parecido, tendría que pensarlo un poco, pero me ha parecido relevante, vamos, ilustrativo el segundo. El segundo, la verdad es que creo que me parece que ilustra bastante bien, ¿no? Puede ejemplificar bien el sentido de algunas de las tesis teóricas que estamos presentando. Tenemos una regla, efectivamente, que dice que en unas condiciones que son fácilmente constatables, ¿no? Es decir, si un partido a la fecha tal del proceso electoral no ha rendido cuentas de sus gastos preelectorales, pues luego se deniega el registro y no se autoriza, supongo, pues no se valida la naturaleza de candidatos de las personas que este partido proponga, ¿no? Para que concurran al proceso electoral. Eso efectivamente es una regla, impone una obligación, la de rendir cuentas antes de una fecha determinada, y de alguna manera parece que condiciona en un sentido rígido la decisión del juez electoral en este caso, ¿no? Si el juez electoral comprueba que el partido X no ha rendido cuentas a la fecha establecida en la disposición de la ley que sea, ¿de acuerdo? Pues la decisión de alguna manera le viene dada, viene señalada por la propia regla. Claro, si este juez es un juez legalista, se sentirá presionado por la regla. Si es un legalista fuerte, digamos, pues no verá otro foco de presión que no sea la regla a la que se considera sujeto, la única regla a la que se considera sujeto. Si es un legalista débil, digamos, pues se considera presionado, se ve presionado por esa regla, cree que debe decidir en el sentido que está establecido en la regla, salvo que de alguna manera la decisión a adoptar, la decisión reglada, pues fuese a tener unas consecuencias pues, catastróficas, ¿no? No sé, si me ocurre pensar en un, quizá pues en unas, así en clave un poco consecuencialista, pues pensemos que el partido al que se le niega el registro, bueno, pues fuese un partido pues, muy relevante en algún sentido y bueno, e impedir su concurrencia al proceso electoral pues por una formalidad, porque supongamos pues, que las cuentas se presentan con posterioridad e incluso pues no se aprecia ninguna irregularidad en ellas, en fin. Pero supongamos que esto tiene unas consecuencias terribles, ¿no? Para la estabilidad política del país, para el orden y la paz social, porque pues, se prevén revueltas.
no sé, sería algo así, digamos, podría jugar el papel en el razonamiento de este juez de esa razón extremadamente poderosa que le lleva de algún modo pues en este caso sería a admitir el registro, es decir, a decidir en un sentido que el juez sabría contrario a la legalidad vigente, ¿de acuerdo? Es decir, él sería consciente de que no está tomando la decisión jurídicamente correcta, sería consciente de que su decisión es una decisión lesiva, es decir, tiene un cierto grado de lesividad, causa un daño al Estado de Derecho. Si fuese una decisión notoria, si la comunidad jurídica tomara conciencia de que este juez está decidiendo en virtud de criterios consecuencialistas y la comunidad, los otros jueces electorales o los otros jueces de las otras jurisdicciones adoptaran ese modo de decidir, este juez llegaría a la conclusión de que las consecuencias serían terribles, serían el colapso del Estado de Derecho en México. Y entonces, claro, esa es la razón por la que disimula, por la que oculta su decisión. Esto sería un juez legalista, autorizaría el registro consciente de que no es lo jurídicamente correcto, ocultaría su decisión, es decir, buscaría la manera de justificarla de un modo jurídicamente presentable, aunque él no lo cree, haría pues alguna interpretación analógica, alguna interpretación extensiva de otra norma, una argumentación que a él no le resulta persuasiva, pero que cree que puede evitar que sus colegas lleguen a la conclusión de que está decidiendo en función de criterios consecuencialistas, en función de criterios puramente agregativos, para evitar un mal social, porque no quiere que de alguna manera su decisión pudiera entenderse como una habilitación a otros jueces a decidir de ese modo, ni tampoco quiere que lógicamente los ciudadanos pues puedan llegar a la conclusión de que los jueces deciden moralmente, porque entonces pues ellos empezarían a actuar moralmente también. Ahora sí, Ramón, perdóname por favor, ahora sí te escucho, pero es que quería comentar esto antes de... Dime, estoy interesado en lo que tienes que decir. Gracias, mi querido doctor. Bueno, un poquito en la línea que comenta el magistrado Fabián, también hay un caso bien interesante que resolvió la Sala Regional Toluca y que posteriormente fue confirmado por la Sala Superior, que es el caso de Peribán, en el cual una candidata independiente rebasó el tope de gastos de campaña que se fijó por parte de la reforma en la Constitución, que es del 5%, pero ese rebase fue aproximadamente de unos 10,000, 15,000 pesos, estamos hablando de unos 700 euros, y bueno, pues la autoridad hizo un razonamiento en el cual contrastó y comparó varios elementos en los cuales decía que si bien es cierto el rebase de tope de gastos de campaña del 5% implica en automático la nulidad de la elección, hizo un razonamiento en el cual bueno, se introdujeron algunos elementos importantes como la violencia que sufrió la candidata Dora Belén en ese entonces, y también algunas valoraciones importantes respecto de su circunstancia, porque ella iba como candidata independiente, es decir, hicieron un razonamiento del por qué se aplicaba para las candidaturas de los partidos políticos, y que en el caso de la candidatura independiente era un caso diferente porque no iban auspiciados con la protección del partido político, no iban, con ese carruaje, por así decirlo, tan sólido, y bueno, pues se determinó en este caso, pues no aplicarlo, ¿no? Y hay otro caso también muy interesante, que es el de Sevina, por ahí por el año del 2015, en el cual, bueno, pues se presentó una demanda ante la Sala Superior, en la cual pues se decía que se hiciera una consulta para que en esta comunidad se determinara si procedía
lo que es la elección a través de usos y costumbres de sus autoridades tradicionales o no, es decir, a ver si para verificar si se cambiaban al sistema de usos y costumbres derivado del sistema tradicional. O sea, la diferencia es que el sistema tradicional es a través de partidos políticos y candidatura independiente, y esta comunidad reclamaba de que no, que querían cambiarse al sistema de usos y costumbres y pedían una consulta. El tema es que aquí estábamos en pleno proceso electoral y creo que atinadamente la sala superior en ese sentido, aun y cuando no había una determinación que especificara cuándo se tenían que llevar a cabo las elecciones por usos y costumbres, para no igualarlas o no parejarlas con las elecciones tradicionales, las elecciones auspiciadas por el artículo 41, la Sala Superior dijo de que, pues derivado de los procesos que se estaban llevando a cabo del proceso electoral de ese entonces y con el objeto de no afectar la libre determinación de la comunidad, pues sugirió que se llevara a cabo, bueno, ordenó que se llevara a cabo una vez pasada la jornada electoral, pero dentro de los límites, vamos, dentro de los 60 días posteriores a la jornada electoral. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que no había una norma en específico, si es tomado un criterio por parte de la Sala Superior, referencial en ese sentido, y bueno, pues se buscó proteger a través de ese criterio el desarrollo del proceso electoral y también pues el desarrollo de la determinación o la consulta de esa comunidad para ver si transitaban al sistema de usos y costumbres en este caso. Y por último, el caso que comenta el magistrado Fabián, que es un caso interesantísimo de Michoacán. Si bien es cierto, en esa resolución que fue del año 2021, se determinó que sí existieron elementos de violencia del crimen organizado, que sí hubo elementos de inseguridad, también es cierto, como dice el magistrado, pues de que se determinó de que estas situaciones no fueron determinantes, valga la redundancia, para la nulidad de la elección. Pero aquí lo que quiero poner sobre la mesa es que no sé qué tanto valga la pena también, como se hace en los casos de los análisis y resoluciones de la violencia política en contra de la mujer, hacer un protocolo especializado para analizar estos casos en concreto, porque si bien es cierto, sucedió ese escenario, las elecciones anteriores en Michoacán estaban plagadas todas con la presencia del crimen organizado y con la presencia de violencia, ¿sí? Entonces, derivado de los comportamientos, de los resultados electorales, muy fácilmente es detectable de que las zonas en donde se impacta precisamente estas elecciones a través del crimen organizado, pues son las que impactaron en este proceso electoral único, bueno, el último, perdón, y no sé si derivado de ese análisis que se lleve a cabo y también del comportamiento electoral, pues se pudiese llegar a una conclusión de que, pues, digo, siguiendo un protocolo y estirando un poquito la liga para persuadir y disuadir esas conductas a la conclusión, pues, de que efectivamente, pues, fue una elección que afectó la elección gubernamental, porque curiosamente ese asunto también sí se reconoce, pero no pasa nada en los municipios y en los distritos en donde existe esa presencia, ¿no? Entonces, esos son esos tres casos que quería mencionar, mi querido doctor, y a mis compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Ramón, porque sí, me parecen muy oportunos. Desde luego son casos complejos y complicados. Y creo que merecería la pena, habría que entrar en el detalle
del caso, del procedimiento en fin, en el detalle de los argumentos de las salas, ¿no? Pero si nos quedamos con la información elemental y aún así muy sustanciosa que nos ha dado, yo creo que rápidamente se ponen de manifiesto algunas conexiones con los planteamientos que hemos visto. Y esto pues tiene un doble interés en el sentido de que, bueno, nos permite comprender mejor la teoría y por otra parte cuando estamos mejor armados teóricamente, pues eso redunda siempre en beneficio de la calidad de nuestras decisiones si somos los jueces responsables de las salas competentes para resolver estos asuntos, ¿no? En este asunto de Michoacán, de la validez de la elección de esta candidata, entiendo, ¿no? Con intervención en un contexto de violencia, donde, según he entendido yo, ¿no? Por lo que ha comentado el magistrado Fabián, por lo que ha dicho usted, Ramón, según he entendido, pues había unos criterios que vienen de alguna manera legalmente establecidos, legalmente determinados, ¿no? Con naturaleza cualitativa algunos, lo cual, pues bueno, sugiere una intervención un tanto más libre, ¿no? de los magistrados responsables, otros de naturaleza cuantitativa. Bueno, si en un caso concreto que no acredita para validez, digamos, mejor dicho, para invalidez, es decir, porque no se cumplen los criterios cualitativos o porque no se cumplen el criterio cuantitativo, si en un caso concreto, en ese caso, los magistrados integrantes de la sala se viesen a sí mismos, digamos, no aplicando una regla que precisa unos criterios, sino garantizando algún principio subyacente a esa norma más relevante desde el punto de vista constitucional. Es decir, si los magistrados que integran la sala se ven a sí mismos, por decirlo, no como los custodios de la legislación electoral, sino como los custodios del proceso democrático, como los custodios del orden político y al orden político y al proceso democrático pues asocian determinados valores, determinados principios que pueden estar mencionados en la Constitución o pueden estar mencionados pues en algún, en fin, punto, en algún artículo, normalmente de los artículos iniciales de la ley electoral, la ley del proceso electoral, en fin, la denominación que tengan, ¿no? Si ellos se ven a sí mismos custodiando estos principios, el principio de la apertura del proceso electoral, el principio del pluralismo político, el principio de equidad entre las distintas opciones políticas, no, los principios que sean, no sé ahora mismo cómo se enunciarán, ¿no? Pero bueno, pero más o menos los podemos imaginar. Si se conciben a sí mismos custodiando esos principios, los criterios cuantitativos y cualitativos que vengan establecidos en las leyes, pues para ellos no tendrían una naturaleza estrictamente vinculante. Serían algo así como orientaciones en las que poder inspirar su decisión. Es decir, determinaciones que ha hecho el legislador de, bueno, esta situación que yo voy a definir legislativamente, una situación con violencia, con estallidos frecuentes de violencia social que implican pues comisión ocasional de delitos de sangre, ¿no? o que generan una intimidación grave entre la población, en fin, el modo en que normalmente están redactadas estas cláusulas, todas esas determinaciones cuantitativas o cualitativas no serían para estos jueces, que serían lógicamente principialistas, no serían como tales criterios de decisión, sino que ellos siempre acudirían al principio subyacente, es decir, ¿qué exige el principio de equidad electoral? ¿Qué exige el principio de pluralismo político?
¿Qué exige el principio de igualdad entre las distintas opciones políticas, ¿no? Entonces, bueno, lo que de esos principios se sigue para este caso sería la decisión a adoptar, ¿de acuerdo? Y la normativa más precisa, más detallada, más local, porque es más próxima por una cuestión de especialidad al caso, pues no sería relevante. Si por el contrario fuesen jueces legalistas y llegasen a la conclusión de alguna manera de que la aplicación de esos criterios de determinación en un caso, pues bueno, no parece muy conveniente, podrían intentar corregirlo, digamos, pero interpretando los criterios de determinación, proponiendo pues una interpretación extensiva de alguno de esos criterios, una interpretación teleológica de alguno de esos criterios, una interpretación sistemática del criterio cuantitativo a la luz del principio del pluralismo político o de la limpieza del proceso electoral, para, por así decirlo, que su formulación tenga el alcance necesario para fundar la decisión. Pero la diferencia puede parecer formal, en el sentido de que al final quizá los dos lleguen a la misma solución. Pero en el segundo caso, el juez de alguna manera se siente vinculado al texto más local, es decir, a la legislación más específica en relación con el caso que tiene que resolver, mientras que en el otro, en el caso del juez principialista, el juez se sentiría exclusivamente vinculado a esos principios fundamentales del proceso político, del proceso electoral, y la vinculación a la legislación estaría siempre condicionada a que de alguna manera esa legislación permitiese una realización plena de los principios electorales. Algo así, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero algo así sería, entiendo, un análisis de esta sentencia, y quizá podría valer también para la del tope de gasto que has referido, Ramón. Un tope de gasto rígido, pues bueno, eso se supone que obedece a una razón. Cuando fijamos un tope en los gastos electorales de los candidatos en un proceso electoral, pues bueno, sabemos que hay una razón por la que se establece un tope, y que hay una razón por la que el tope pues, es aproximadamente ese que se ha señalado. Si concurren circunstancias extraordinarias, podemos sentirnos como jueces presionados por esos principios últimos, en cuyo caso estaríamos actuando al modo principialista, o podríamos sentir la presión del tope establecido legalmente, y bueno, pues intentar corregir interpretativamente esa determinación, pero insisto, sintiéndonos vinculados a ella, si por algún motivo pues la aplicación no nos parece conveniente. En el caso de que el juez legalista quisiera, ya siendo un caso muy extremo, ¿no?, ignorar radicalmente la determinación de tope de gasto, como ya les he explicado antes, bueno, pues sería consciente de que no está decidiendo como debería, y también lo disimularía, lo intentaría, lo ocultaría, para que no se generalizase digamos, los jueces principialistas en ocasiones se ven, especialmente los del principialismo débil, consideran que tienen como el deber de optimizar selectivamente el ordenamiento. Es decir, si hay que derrotar las normas y decidir conforme a principios más generales para optimizar selectivamente el ordenamiento, optimizar moral y selectivamente el ordenamiento, puede hacerse, pero tiene que ser una optimización selectiva. Es decir, no puede ser en todas mis decisiones yo ignore la ley, porque entonces se generaliza, podría extenderse ese modelo de decisión, y esto podría provocar el colapso del sistema judicial y del sistema judicial electoral. El juez principialista dice, bueno, si de cada 20 decisiones que tomo, 10 aplican
la ley en su literalidad y una es una decisión basada en principios, una decisión que tiene un sentido distinto al sentido determinado legalmente, pero pasa desapercibida, por así decirlo, no causa excesivo revuelo porque intento, la doto de una justificación que yo sé que es simulada, que yo sé que es falsa, porque no es la que realmente me ha motivado, ¿no? Pero no puedo decir estoy decidiendo moralmente porque lo que está en la ley está mal. No puedo decirlo abiertamente, piensa el principialista sensible a las reglas, porque otros podrían imitarme y eso sería terrible. Pero sí puedo hacerlo siempre y cuando no transcienda demasiado, siempre y cuando quede de alguna manera simulado. Estaría cumpliendo con mis compromisos principialistas y estaría de alguna manera evitando pues un daño ya excesivo a la integridad del Estado de Derecho. Creo que hay alguna mención pendiente, no sé si era Gabriel, creo, o me equivoco. Sí, así es, doctor. Pues te Muchas escucho, gracias. Gabriel. Muchas gracias, doctor. Pues mire, a mí me viene a la cabeza una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral de hace algunos años, que es muy emblemática en materia de derechos político-electorales y en concreto de el derecho al voto activo de las personas en prisión preventiva. En su momento salió la sentencia porque, es decir, el contexto fue que había una serie de personas sujetas a prisión preventiva por la comisión de algún delito en particular y acudieron, digamos, a la justicia electoral para solicitar que se les garantice su derecho al voto. El contexto normativo, digamos, que utilizó la Sala Superior para resolver, principalmente fue un artículo de la Constitución que prevé actualmente todavía que los derechos de la ciudadanía, entre los que se encuentra el derecho al voto activo, se suspenden por pena privativa de libertad, ¿no? A contar desde la fecha del auto de formal prisión, que actualmente se llama de otra manera, pero bueno. Entonces, pues la Sala Superior antes tuvo que analizar, digamos, el contenido de este precepto constitucional y que desde mi punto de vista pues parecería una restricción pues absoluta, ¿no? Es decir, si estás privado de la libertad desde la fecha en la que se dictó el auto de formal prisión, estás suspendido en tu derecho al voto activo. La Sala Superior terminó por concluir que esa restricción no era absoluta y que debía interpretarse de una manera, digamos, como sistemática con el régimen de derechos humanos internacional, interamericano y otros preceptos de la Constitución para llegar a la conclusión de que eso que, digamos, literalmente podría ser el artículo 38, fracción 2 de la Constitución, no debe entenderse como una restricción al derecho al voto activo de las personas privadas de la libertad en prisión preventiva, ¿no? Y entonces, por tanto, pues le dieron la razón a los actores, a las personas actoras, y se ordenó que efectivamente se les respetara su derecho a votar de manera activa. Entonces, a mí me parece un asunto muy emblemático y también en esta materia, pues porque desde mi punto de vista, un juez, digamos, que tuviera una percepción más bien legalista del asunto, pues tendría que ceñirse estrictamente al precepto constitucional, ¿no? Y en cambio, pues como fue la mayoría de los integrantes de la Sala Superior, optaron por una posición más bien principialista y aún a pesar de la literalidad del texto constitucional, pues llegaron a una conclusión totalmente distinta, que parecería que es contraria a lo que dice el texto, ¿no? Bueno, me parece que ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Sí, también interesantísimo, en efecto, incluso apto para el caso que presenta Gabriel, muchas gracias, apto para ilustrar una de las tesis quizá más escurridizas, ¿no? No es fácil encontrar casos en los que un tribunal, una sala, en este caso la sala superior del Tribunal Electoral, pues parece que
derrota una regla constitucional, ¿no? Pues es frecuente encontrar casos en los que disposiciones legales son derrotadas de manera simulada, de manera más o menos disimulada, ¿no? De manera más o menos evidente, son frecuentes. En los principialistas que hemos denominado, digamos, partidarios de un principialismo débil, que suscriben la tesis de que, pues bueno, hay principios en la Constitución, no están desarrollados, pero tienen algún sentido normativo. Hay principios subyacentes a las leyes, ¿no? Y que unos u otros, principios explícitos o implícitos, como vimos, pueden justificar, de hecho, justifican la derrota de una norma legal. Si la prohibición de voto activo a personas preventivamente están privadas de libertad, ¿no? Si esa prohibición esa privación del derecho al sufragio activo estuviese en una norma legal, en una norma legal de contenido electoral o en la ley procesal penal, en el Código Penal como accesoria en fin, del delito que se supone, ¿no? que estas personas podrían haber cometido, porque entiendo que están en prisión preventiva, no en prisión preventiva, es decir, que todavía no hay sentencia firme, ¿no? sobre el asunto, pero están cumpliendo condena, ¿de acuerdo? Si esa previsión estuviese en la legislación electoral, un principialista débil, pues bueno, pues no tendría ningún inconveniente en haber adoptado la decisión que adoptó la Sala Superior y que usted, Gabriel, pues ha descrito. Es decir, considerar que esa restricción, esa privación, es incompatible con el derecho al sufragio, es incompatible con la presunción de inocencia, es incompatible con algún otro derecho que es fácilmente localizable en la Constitución, algún principio constitucional, que no está justificada y por tanto, pues bueno, pues en fin, en la medida en que con mayor o menor disimulo en función quizá de la intensidad de la militancia en la causa principialista, pues directamente decretaría anulada la norma o no aplicable, en fin, ya buscaría la fórmula para que tampoco causara pues un revuelo en la comunidad judicial o jurídica, ¿no? Pero claro, en este caso, como si yo he entendido bien, tenemos que esa privación, esta restricción está en un artículo de la Constitución, el 38, sección segunda, ¿no? Me he anotado aquí. Y esto plantea un problema, porque el principialista débil, este neoconstitucionalista, ¿no? O postpositivista, digamos, tipo Atienza, que es este principialista, aunque cree que las reglas son pasibles de derrota cuando la decisión que podemos fundar en un principio constitucional es mejor que la que se sigue de la regla, aunque él lo piensa así y no el pulso a la hora de derrotar reglas legales o de interpretarlas, de una interpretación absolutamente correctiva, aditiva de la regla legal para incorporarle un sentido que es compatible con la Constitución, pero que no es en modo alguno el que en abstracto hubiésemos atribuido a la regla. Cuando la regla no es legal, sino que es constitucional, como en este caso, se encuentra con un problema. Normalmente, ya lo intenté yo expresar incluso de manera un poco gráfica, el principialista, digamos, en su huida hacia los principios, se para en la Constitución, se detiene ante una regla constitucional. Esa regla tiene una justificación. Bueno, pues esa regla obedece a una justificación. Suponemos que la justificación, pues bueno, tendrá alguna relación con las justificaciones características del orden penal, de las normas penales, ¿de acuerdo? Esa regla tiene una justificación. Hay otras justificaciones hay otros principios en la Constitución, hay otras
incluso otras reglas en la Constitución que podrían tener a la vez sus propias justificaciones, y quizás una lectura integrada de todas ellas. Estamos hablando no de lo que la Constitución dice de manera clara, que lo que dice es, si yo lo he entendido bien, es que las personas que están en prisión preventiva tienen suspendido el derecho del sufragio activo, el voto activo. Eso es una regla, a ver, es una regla. Por el grado de determinación, por el grado de precisión que su enunciado sugiere en una aproximación puramente lingüística, es una regla. El juez, aún así, podría ser principialista y decir, bueno, esta regla tiene una justificación que es implícita a la Constitución, igual que otras reglas de la Constitución u otros principios expresamente contenidos en la Constitución, que tienen un contenido que no está expreso, que es implícito, y una lectura integrada de estos otros principios implícitos y del principio implícito a esta privación constitucional del derecho al sufragio, me lleva a la conclusión de que habría sido preferible una solución distinta, y que lo que la Constitución debería decir, y si lo dijese sería más consecuente con su propio fundamento, es que quien está en prisión preventiva, a diferencia de quien, bueno, pues ya definitivamente está cumpliendo condena, quien está en prisión preventiva no debe ver suspendido su derecho al sufragio. Habría que analizar la sentencia con detalle de nuevo, me parece también muy interesante, especialmente interesante porque de estas hay pocas, digamos, de estas hay menos. Entonces es muy interesante y me voy de hecho a interesar por ellas y voy a buscarla, y si no mañana, si no la encuentro, les voy a preguntar mañana la Sí, referencia y la sede le donde puedo pudiera pasar el encontrarla. número de expediente y quizá pues hasta Pues mandárselo a un correo para que sea más fácil. pues se lo agradezco porque ya le digo que estas no abundan, no abundan. Entonces, la verdad es que si efectivamente, y estoy seguro de que usted ha reproducido, ¿no? Es decir, que el análisis es correcto, vale para ilustrar la solución, digamos, la concepción de los constitucionalistas, los principialistas fuertes, los principialistas en un sentido fuerte. Es decir, en casos excepcionales como este, no ven inconveniente, no ven insalvable la derrota de una regla constitucional, de una disposición constitucional que tiene un sentido lo suficientemente determinado como para que todos lo hubiésemos asociado a nuestra noción de regla, como que para que todos hubiésemos llegado a la conclusión de que nos guste o no, nos parezca justificado o no, a la luz de referencias muy vagas de la Constitución a la participación política y a los derechos de la ciudadanía. Es decir, entre los si la referencia es los poderes públicos deben garantizar la plenitud de los derechos de ciudadanía. Eso todos digan, bueno, pues esto parece un principio, ¿no? Esto se podría formular el principio de plenitud en el ejercicio de los derechos de participación política. Claro, ¿esto qué implica en términos más materiales? Pues bueno, pues aquí el juez del tribunal, de la sala superior, del tribunal electoral o del tribunal que sea, tiene que darle contenido, ¿no? Tiene que darle contenido a ese principio, presuponer bueno, cuál es la mejor teoría disponible relativa al ejercicio de los derechos de participación política, qué condiciones tendrían que darse para asegurar que su ejercicio es pleno, es plenamente satisfactorio. Y claro, en virtud de ese principio, cuyo contenido reconstruye, porque el contenido no está expreso en la Constitución, si hay que derrotar a una regla legal que priva a los presos, a las personas en prisión preventiva pues nada, pues no hay ningún inconveniente. Es que parece que incluso
algunos tópicos a los que estamos acostumbrados, como el principio de jerarquía normativa y el principio de supremacía de la Constitución, apuntan en esa dirección. Principio constitucional incompatible con regla legal, lo siento mucho, quiero decir, la especificación que ha hecho el legislador es derrotada por la reconstrucción, que también es una especificación que hace el magistrado de la Sala Superior, los ministros de la Sala Superior o los ministros de la Corte Suprema o del tribunal que sea, en función de la naturaleza y el contenido del caso. Pero si la regla es constitucional, pues aquí los magistrados de esta sala, digamos, tendrían que haberse alineado en dos posiciones en función de que se hubiesen adscrito al principialismo débil o al fuerte. Los principialistas débiles habrían dicho, hombre, nos habría gustado que nuestra Constitución hubiese no contuviese esta disposición, pero es una disposición lo suficientemente determinada como para no poder tomar la decisión que no autoriza ninguna lectura de su formulación, no autoriza la decisión que consideramos preferible. Esta preferencia, porque las personas en prisión preventiva no se vean privadas de su derecho al sufragio, pues es una preferencia que quizás sea más coherente con el fundamento del orden constitucional, pero no podemos pasar por encima de la regla de la Constitución, mientras que los partidarios del principialismo fuerte sí lo harían. Pues muy interesante, Gabriel, gracias por el caso. No sé si habrá algún otro, si alguien tendrá alguna otra. Yo les había preparado uno también, es un poco más, no sé si más, quizá no tiene una relación directa, pero que también me parece también uno de los raros, es decir, algo que ilustra de alguna manera planteamientos que yo asociaría con el principialismo fuerte, pero no de una manera directa como es este, y por eso realmente su interés, sino de una manera indirecta que también hay que conocer. Entonces se lo voy a presentar porque lo había sintetizado por aquí. Es un caso muy reciente. Voy a dejar de compartir esta presentación. No. Me coge justo la cámara. A ver, y abrimos la otra. Un segundito, enseguida. Se trata de una sentencia. Lo voy a compartir. Lo están viendo, ¿verdad? Se trata de una sentencia, la 44/2023, del Tribunal Constitucional Español. Nosotros tenemos un tribunal, un órgano que no forma parte del Poder Judicial, seguro que muchos de ustedes lo saben, pero sí tiene naturaleza jurisdiccional, en fin, por la formación de sus integrantes, por el modo en que son seleccionados y por la manera en que actúan y deciden, que es el Tribunal Constitucional, que se encarga fundamentalmente, tiene distintas competencias, pero fundamentalmente la más importante pues probablemente es la del control de constitucionalidad de las leyes, ¿no? Esto es, bueno, ustedes lo conocen sobradísimamente, saben lo que es esto. Esta es una de las competencias, no es la única, del Tribunal Constitucional Español, y en una reciente sentencia, si yo no me equivoco, ahora mismo no recuerdo la fecha exacta, pero creo que es de mayo o abril, en una reciente sentencia, la 44/2023, se ha pronunciado sobre un recurso de inconstitucionalidad que había planteado desde el año 2010, es decir, ha tardado 13 años en pronunciarse sobre la constitucionalidad de esta ley. Una ley, la 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que, bueno, básicamente lo que establecía esta ley del 2010,
pues es la aceptabilidad jurídica, digamos, el permiso para a las mujeres para interrumpir su embarazo libremente en las 14 primeras semanas de embarazo. Durante esas 14 semanas, las primeras 14 semanas de gestación, pues la ley garantiza el derecho de la mujer a la prestación sanitaria, en fin, oportuna para interrumpir el embarazo, terminar el proceso de gestación, sin necesidad de justificar la razón por la que deciden hacerlo. Es decir, no es necesario pues ni afirmar que se ha sido víctima de una agresión sexual, de una violación, ni afirmar que la continuación de la gestación pues provocaría daños psíquicos o emocionales a la madre. ¿No? Antes de esta ley, en España regía una ley de supuestos, ¿no? Esto creo que es conocido, ¿no? Porque, en fin, por lo general los países pues tienen un sistema u otro, algunos ninguno, pero en la medida en que no permiten la interrupción del embarazo, pero bueno, o bien los supuestos, problemas de malformaciones fetales, problemas físicos, riesgo para la salud o la integridad física de la madre, violación, etcétera, ¿no? Esta ley cambia el sistema en España y se adopta en 2010 una ley de plazos. De las primeras 14 semanas el aborto es libre, no hay que justificarlo de ninguna manera. Esto planteó algunas dudas al partido político que entonces estaba en la oposición y que hoy, por cierto, pues sigue estándolo, ¿no? Aunque después de eso gobernó, pero bueno, planteaba dudas porque, por así decirlo, pues no ofrecía protección, la ley, tal y como estaba redactada, a juicio de los recurrentes, no protegía ni siquiera mínimamente la vida del feto, ¿no? Se entiende que el feto, ese feto que tiene entre 0 y 14 semanas de gestación, ¿no? Que está en ese margen, no estaba protegido, no recibía ninguna protección jurídica, pese a que la vida, incluso la vida prenatal, pues se consideraba y se considera un bien jurídico que merece un bien constitucional que merece alguna tutela jurídica. Pero se decían los recurrentes, esa tutela era cero. Si la mujer puede decidir libremente terminar con la vida del embrión o del feto, pues el feto no está protegido, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa carencia de protección era lo que justificaba el recurso. Bueno, el tribunal se tomó 13 años para decidir este caso. Realmente lo que ocurría no es que no, digamos, hubiese cola, o sea, se habían resuelto otros muy posteriores. Lo que ocurría es que no llegaba a conformarse una mayoría suficiente de magistrados a propósito de un texto, y entonces pues el asunto se quedó ahí bloqueado, discutiéndose, mientras que se iban resolviendo otros posteriores, ¿no? Pero bueno, finalmente en mayo, en abril-mayo de este año, el asunto se resuelve y el tribunal, que ahora tiene eso que se llama, digamos, una mayoría progresista, el tribunal ha considerado que la interrupción del embarazo, la interrupción del embarazo en esas primeras 14 semanas es constitucional. Es decir, ha rechazado el recurso. Ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad, que iba a ese aspecto y a todos los aspectos a los que iba referido. La sentencia ha tenido, nuestro tribunal ahora mismo es 7-4, que todas las sentencias salen 7-4, 7-4, 7-4. Hay un patrón, ¿no? Todas salen por 7 votos y 4 votos particulares. Esto es consecuencia, bueno, pues de un mal sistema de selección de los magistrados que, en fin, que además se ha utilizado peor aún, se ha utilizado de la peor manera imaginable y bueno, se ha puesto a personas que, digamos, siguen las directrices políticas del partido en el gobierno o no, en función de quién les ha nombrado, quién les ha propuesto.
Pero bueno, el tribunal dice que rechaza el recurso, además incluso la ley había sido objeto en algunos aspectos de modificación, con lo cual ya había decaído incluso, ¿no?, el objeto del recurso, rechaza el recurso y lo que me parece a mí interesante e ilustrativo de algunas de las tesis que hemos planteado en un modo teórico, es que el tribunal no razona en clave legalista, sino que razona en clave principialista, y yo diría que incluso en clave principialista fuerte. Pero, digamos, me explico. ¿Cómo habría sido un razonamiento en clave legalista? Un razonamiento en clave legalista habría dicho, a ver, ¿qué dice la Constitución? En la Constitución española no hay una regla, ¿no?, con el grado de determinación que tiene pues ese artículo 38.2 de la Constitución mexicana referido al voto, que no hay una regla que se refiera a este caso, ¿no? Lo que tenemos pues es un artículo que reconoce el derecho a la vida de todos, el derecho a la integridad física y moral, el derecho al libre desarrollo de la personalidad vía la libertad personal. Esto, en principio serían principios constitucionales explícitos. Principios constitucionales explícitos. Principio de derecho a la vida es un principio constitucional. El libre desarrollo de la personalidad es un principio constitucional. Estos principios no están especificados legislativamente, bueno, tienen algunas especificaciones, es obvio, ¿no? La prohibición del homicidio y el asesinato del Código Penal es una especificación y además parece que necesaria del derecho a la vida. No se ve de qué manera podría estar protegido el derecho a la vida si no estuviese prohibido el asesinato, ¿no? Eso parece, en fin, parece una obviedad. Pero bueno, no hay una especificación en la Constitución de ninguno de estos derechos. En algunos casos, por ejemplo, la Constitución española es específica, hablando de derecho a la vida, por ejemplo, dice prohíbe la pena de muerte, salvo lo que puedan establecer las leyes militares para tiempos de guerra. Creo que es algo así lo que dice. Para permitir, y así, para que vean un poco, ¿no? Sería el equivalente a esa disposición de la Constitución mexicana que antes citaba Gabriel, ¿no? Dice, queda abolida la pena de muerte. Claro, esto es taxativo, ¿no? Esto sería, a priori parece una regla, ¿no? Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. De tiempos de guerra, ley penal militar, bueno, pues podría ser. No hay ninguna ley penal militar en España vigente en este momento que prevea pena de muerte para ningún delito, ¿no? Pero bueno, pero constitucionalmente parece ser que sería posible. Sobre la interrupción del embarazo, perdón, sobre la interrupción del embarazo, sobre el aborto, la Constitución no dice nada. Dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Nada más. Eso es lo que dice. Luego hay una prohibición de la tortura, también sería una regla en principio, y la referencia que yo he hecho a la pena. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Bien, pues dice, ¿cómo sería el razonamiento legalista? El razonamiento legalista diría, ¿qué dispone la Constitución y qué naturaleza le atribuimos a esa disposición? La Constitución dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Eso parece un principio. ¿Qué dispone esta ley impugnada ante el Tribunal Constitucional? Pues que el aborto es libre, la interrupción del embarazo está permitida a criterio de la mujer en las primeras 14 semanas de gestación. ¿Hay incompatibilidad entre la norma legal, es decir, entre la ley orgánica 2/2010? ¿Hay incompatibilidad entre esa disposición, el permiso para abortar libremente en las primeras 14 semanas y lo que la Constitución establece? Dice la Constitución, en algún sentido, digamos, de un modo determinante, que el aborto en ningún caso será libre o que el aborto solo podrá obedecer a causas justificadas de una gravedad importante, ¿no? Tanto como para privar de vida a un embrión o a un feto. ¿Dice la Constitución algo de eso? No. Es decir, hay incompatibilidad entre las dos formulaciones, derecho a la vida y a la integridad física y moral,
y del otro lado permiso para abortar libremente hasta las 14 primeras semanas, no la hay. Quiero decir, no la hay, pues entonces la disposición sería constitucional. Quedaría el problema, y un tanto espinoso, de cómo se ve reconocido el bien jurídico de la vida prenatal, ¿no? Y bueno, y eso... yo no sé, tengo mis dudas de que la protección que esta ley dispensa a ese bien jurídico sea suficiente, porque lo que se establece es que la mujer que acude a un hospital y dice que desea que se le practique una interrupción del embarazo y que está dentro de las 14 primeras semanas de gestación, recibe un sobre cerrado donde se le da alguna información sobre alternativas a la interrupción del embarazo, la posibilidad de adoptar, la posibilidad de, en fin, de obtener pues, asistencia social, etcétera, ¿no? Pero salvo este sobre cerrado que se entrega a la mujer, que es una manera de proteger al embrión, de alguna manera estás evitando que la decisión de interrumpir el embarazo pues, pudiera ser precipitada, pudiera ser una decisión momentánea, un tanto caprichosa, ¿no? En otros países se establecen periodos de enfriamiento, ¿no? O sea, si hay que esperar unos días antes de... Pero en España la única protección para el embrión es esta. Entonces dice el tribunal, digamos, que no se aprecia incompatibilidad. Yo estoy de acuerdo en esto. Quiero decir, la Constitución española es compatible con una ley de interrupción del embarazo de plazos. Pero es que el Tribunal Constitucional Español no ha dicho eso, no ha dicho que no se aprecia incompatibilidad entre la ley y la Constitución. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Español es que el derecho que la ley reconoce está implícito en la Constitución. La ley reconoce el derecho de la mujer, le pone más o menos esta denominación, hay variaciones, pero el derecho de la mujer a la autodeterminación respecto de la interrupción del embarazo. Ese derecho, según esta ley 2/2010, según la ley, este derecho vincula al legislador y vincula a los poderes públicos, que deben pues, ofrecer las prestaciones necesarias para que pueda esa autodeterminación, esa decisión libre de interrumpir el embarazo, se lleve a cabo sin restricciones dentro de esas primeras 14 semanas. Ese derecho, dice el Tribunal Constitucional, no es que no sea incompatible con ninguna disposición constitucional, con razón, digamos, suficiente como para decir la ley es constitucional. Es decir, la ley es constitucional, no es inconstitucional, no se aprecia inconstitucionalidad. Sin embargo, lo que dice el tribunal es que implícito en el artículo 15 de la Constitución española, este que yo les acabo de leer, todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Yo entiendo que sería implícito al derecho a la integridad moral de la mujer está el derecho a la autodeterminación respecto de la interrupción del embarazo. O sea, no es que el derecho reconocido legalmente no sea inconstitucional, es que sería inconstitucional, ¿no?, derogar esa norma, la 2/2010, y volver a un sistema de supuestos. O sería, digamos, inconstitucional cualquier modificación legislativa que implicase, pues, de alguna manera, restringir o limitar este derecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un derecho, así decirlo, también hay que tener un poco de cuidado. Yo con esto yo recuerdo que sobre esto escribí un pequeño artículo, bueno, no una cosa excesivamente académica ni sesuda, porque un texto no excesivamente largo sobre este asunto, pero lo primero sobre lo que llamaba la atención, y creo que es algo que a mí me parece bastante obvio, pero a veces creo que los juristas no somos totalmente conscientes
de ello, ¿no? El hecho de que una ley diga que reconoce un derecho no significa que realmente eso sea un derecho. Es decir, se supone que tenemos una noción de lo que es un derecho, pasa como con los principios que decíamos el otro día, ¿no? El hecho de que la Constitución diga que esto es un principio no quiere decir que necesariamente lo sea. Puede suceder que bueno, nosotros tenemos una noción de principio, sea la que sea, y si eso se ajusta a nuestra noción, pues será un principio, y si no, no. Y el hecho de que alguien le ponga ese nombre no lo convierte en un principio, ¿no? No es como el rey Midas, ¿no? Entonces, pues pasa lo mismo con los derechos. Es decir, si alguien configura una obligación, es decir, impone la obligación de hacer algo, y en lugar de denominarlo pues deberes de lo que sea, lo llama derechos de, pues eso no hace que eso sea un derecho. Yo supongo que como juristas tenemos una noción determinada de derecho que puede implicar pues discrecionalidad para su titular, habilitación para su titular, exención para su titular, prestación a su titular, ¿no? Pero un derecho que se tradujese en una carga para su titular, por mucho que se denominara derecho, a mí no me van a convencer, eso no es un derecho. Entonces digo, bueno, primero vamos a un poco a desdramatizar el uso del término derecho, del que a veces pues, se abusa. Les recomiendo, acaba de publicar un buen amigo, creo que ya me he referido a él en alguna ocasión, Pablo de Lora, que es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, un libro que se llama Los derechos en broma. Es un libro, la verdad, muy riguroso, muy interesante desde un punto de vista teórico, divertido también, pero bueno, un poco sobre la banalización del discurso de los derechos y bueno, y cómo se abusa en ocasiones de esta expresión. Pero bueno, en cualquier caso, aquí se habla de un derecho, el derecho de la mujer a la autodeterminación respecto de la interrupción del embarazo, y se dice que ese derecho está implícito en la Constitución. Y aquí es donde veo yo digamos, una expresión del principialismo fuerte. Porque, ¿qué es la Constitución? Según los magistrados que componen, la mayoría de los magistrados que componen el Tribunal Constitucional Español, ¿qué es la Constitución? Es lo que la Constitución dispone, determina, establece, o es lo que está implícito a su texto. Es decir, si a mí me preguntan qué derechos reconoce la Constitución española, digo, bueno, pues el primero, además es verdad que es el primero, es el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Suponemos que son tres: derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la integridad moral. Digo, pues bueno, ahí hay tres, ahí van tres. Vale. Pero esos derechos, ¿qué suponen? Y yo puedo decir, bueno, pues yo tengo mi teoría. Tengo mi teoría sobre lo que suponen, pero no es la única. Es decir, sé que hay otras teorías distintas. Yo, particularmente, pues unas personas pueden pensar que el feto tiene derecho a la vida. Otras personas piensan que no, hasta que no se produce el alumbramiento. Otras personas piensan que tiene derecho a la vida pues a partir de un determinado momento en el que pues, no, tiene ya pues, el sistema nervioso alcanza un determinado grado de desarrollo. En fin, esto puede ser muy complicado desde el punto de vista médico o biológico y desde el punto de vista jurídico y ético, por supuesto. Pero bueno, hay distintas teorías, ¿no? O sea, ¿qué es el derecho a la vida? Pues qué alcance tiene, pues hay muchas teorías, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se concreta esto? Bueno, pues el legislador democrático, el Congreso de la Unión, las Cortes Generales en España, son los competentes, en función de las preferencias ideológicas y políticas expresadas por la ciudadanía, son los competentes para especificar legislativamente el sentido de esos derechos. Eso quiere decir que si la mayoría política del 2010 y hasta hoy en España
ha considerado que la mejor especificación del derecho a la vida es la que contempla, la que incluye entre sus expresiones pues, el derecho a interrumpir el embarazo libremente hasta las primeras 14 semanas de gestación, sería el derecho a la integridad moral. Ese derecho se especifica de esa manera. Bueno, esa es una especificación posible, es una especificación posible, pero hay otras especificaciones. Alguien podría pensar que el derecho a la vida del nasciturus, digamos, pues requiere una protección mayor, y siempre y cuando no deje sin espacio, no deje sin aire al derecho a la integridad moral de la mujer, digamos, pues bueno, podría ser también una interpretación legítima. La Constitución, como a veces se dice, es un marco dentro del cual caben muchas opciones políticas. De los derechos constitucionales, digamos, pues caben muchos desarrollos legislativos alternativos y en ocasiones contrarios o incompatibles entre sí, ¿de acuerdo? Salvo que nos encontremos con una regla constitucional, con una determinación de la constitucional que sea clara, que sea directa, digamos, tenemos que admitir en principio la legitimidad de todas estas especificaciones legislativas. Pero, ¿qué hace el Tribunal Constitucional Español en esa sentencia? No razona así. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que el derecho a la integridad física y moral de la mujer tiene un contenido implícito y completamente determinado. O quizá tendría que decirlo al revés. El contenido, el derecho a la integridad física y moral de la mujer tiene un contenido absolutamente determinado, pero que está implícito en la Constitución. Esta ley que ha dictado el Parlamento español, las Cortes Generales españolas, esta ley que han dictado las Cortes, a juicio del Tribunal, reproduce expresamente y de manera, digamos, exacta el contenido de ese derecho que antes era implícito. O sea, yo creo que me siguen, ¿no? Entonces, bueno, la ley, por supuesto que es constitucional. No es que la ley sea constitucional, es que sería inconstitucional cambiar la ley. Cualquier cambio, en cualquier modificación en esa ley sería inconstitucional. Entonces, ¿por qué es un principialismo fuerte, por así decirlo, pero a diferencia del caso que ha planteado antes Gabriel, digamos, va en sentido contrario. Antes se nos dice, hay un principio constitucional que me sirve para invalidar bueno, el caso que ha planteado Gabriel era más radical, porque servía para invalidar, de alguna manera, para derrotar una norma constitucional, ¿no? Pero bueno, yo puedo suponer un contenido implícito a la Constitución. De hecho, cuando me enfrento a un enunciado como este, todos tienen derecho a la vida, algún contenido le tengo que dar, ¿no? Si tengo que valorar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Yo puedo suponer un contenido implícito a los principios y derechos constitucionales, ¿de acuerdo? Y conforme a ese contenido, pues juzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas. Creo que en la medida en que el contenido que presuponga sea mínimo y sea reducido, pues estoy abriendo el marco político, el marco electoral, para desarrollos diversos, desarrollos distintos en función de sensibilidades e ideologías políticas. Pero si yo digo que implícito a la referencia de la Constitución al derecho a la vida hay un contenido exacto, hay un contenido determinado, hay un contenido absolutamente preciso, ¿de acuerdo? Y que solo la ley que lo reproduzca literalmente, por así decirlo, es constitucional. De alguna manera estoy avanzando la inconstitucionalidad de cualquier alternativa a esas normas. Luego, ¿qué es la Constitución? A juicio de la mayoría de los magistrados que integran hoy el Tribunal Constitucional Español,
pues la Constitución no es, digamos, el texto constitucional en algún sentido, sino un contenido implícito a ese texto, subyacente a ese texto, pero absolutamente preciso en su alcance, en su sentido, digamos, que es el utilizado como parámetro para valorar la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Esto es principialismo fuerte, porque por así decirlo, en lugar de decir, bueno, hay un texto en la Constitución compatible con muchas interpretaciones, solo hay una interpretación posible de la Constitución que está implícita a ella y que es la que yo, Tribunal Constitucional, selecciono. A mí me parece una manera, digamos, de abrazar el principialismo fuerte, es decir, suponer que lo importante no es lo que la norma dice, sino los valores en los que la norma se fundamenta. En este caso, digamos, lo importante no es lo que la Constitución dice, teniendo en cuenta que no dice mucho, con lo cual hay que decir, bueno, pues entonces admite muchas interpretaciones. Dice, no, es que lo importante no es el hecho de que se exprese indeterminadamente, porque el contenido previo y subyacente está determinado. Podemos entender que quien redacta la Constitución, digamos, la redacta mal, por así decirlo. Recuerden el ejemplo aquel de la Constitución ecuatoriana. Decía, si yo soy un principialista fuerte y me encuentro con un artículo en la Constitución ecuatoriana que dice solo es matrimonio la unión del hombre y la mujer, digo, eso está mal, porque el derecho al matrimonio tiene un contenido que es que todos tienen derecho a contraer matrimonio mucho más abierto, incompatible con ese artículo. Bueno, pues ahora me encuentro una Constitución con un contenido muy genérico, dice todos tienen derecho a la integridad moral. Eso no admite muchas interpretaciones, porque es una manera indeterminada que usó el constituyente para reflejar en el texto de la Constitución un contenido determinado que está implícito a la misma. Esto sería una forma de principialismo fuerte, una forma de principialismo fuerte. Y mi impresión es que el principialismo fuerte va a seguir esta senda, ¿no? Es decir, suponer que hay unos contenidos implícitos a las normas constitucionales muy determinados, muy precisos, y que por tanto cualquier desarrollo legislativo de la Constitución que se aparte de ese sentido presupuesto pero determinado será juzgado inconstitucional. Al final estamos juzgando en virtud, digamos, no de un principio explícito, genérico, que tolera muchas interpretaciones, sino en virtud de la justificación precisa de ese principio que solo tiene una. Y esto es, creo, no sé si me habré explicado bien, una forma de principialismo fuerte, si me permiten la expresión, como no sé si algún magistrado del Tribunal Constitucional Español nos estará escuchando, pero bueno, si fuese el caso, yo también lo he dicho por escrito. Esto a mí me parece como una expresión un tanto sibilina de las tesis del principialismo fuerte, que a mí, por razones morales, ¿no?, que ya he avanzado en ocasiones, pues me suscitan algunas dudas. Tenemos 2 minutos. Si alguien quiere hacer algún comentario, si alguien tiene alguna duda, si fuese una cosa sesuda, larga de plantear y responder, casi que la dejamos para mañana, porque además ya tenemos 1 minuto. Si es una cosa rápida, una aclaración que se puede hacer en 1 minuto o 2, yo la hago. Doctor, yo nada más comentarle que en el chat del grupo le compartí el link, el vínculo a la sentencia que comentamos del voto activo. Lo estoy viendo, Gabriel. Muchísimas Perfecto. gracias. Se lo agradezco mucho. No, de nada. Voy a acceder y voy a estudiarla con mucho detenimiento. Muchísimas Perfecto. gracias. Bien, pues bueno, pues si no hay ninguna cuestión, continuamos mañana a las 8 de la mañana, la hora habitual,
hora en Ciudad de México, hora en México, ¿no? Hora en Ciudad de México, 3 de la tarde aquí en España. Continuamos mañana ya vamos a entrar en la cuestión de casos difíciles y aplicación, aplicación judicial. Vamos a ver esa cuestión, o quizá haga un poco de énfasis en este asunto de la constitución implícita, que también me parece muy, muy interesante. Y bueno, y mañana seguimos debatiendo, seguimos charlando. Mañana volvemos a vernos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.